Buenas noches, doctor. Paul Pozo. Somos el grupo 7. Vamos a darle a conocer sobre el caso clínico número 2 que trata sobre el atleta con dolor torácico. Le voy a dar una pequeña introducción. Un joven atleta de 25 años, habitualmente sano y activo, acude a urgencias por presentar dolor torácico opresivo de inicio súbito, que irradia hacia el brazo izquierdo y se acompaña de sudoración y dificultad para respirar. El dolor se desencadenó durante una sesión de entrenamiento intenso. Voy a proceder a hacerle unas preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuál debe ser el protocolo de actuación inmediata ante un atleta que presenta dolor torácico súbito con sospecha de causa cardíaca durante el entrenamiento o competición? Ok, Gabriela, repíteme la pregunta, por favor. ¿Cuál debe ser el protocolo de actuación inmediata ante un atleta que presenta dolor torácico súbito con sospecha de causa cardíaca durante el entrenamiento o competición? Ok, bien. Este es un paciente que ya es atleta como tal, sino que al tener un entrenamiento exhaustivo presentó como tal los síntomas que tú me acabas de mencionar. Entonces, primero, mantener al paciente en reposo. Los 5 primeros minutos ante este tipo de síntomas es crucial para el paciente, ¿ok? Mantener al paciente en reposo, verificar primero los signos vitales del paciente. Ustedes tienen que valorar ahí frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. Preguntarle al paciente dónde está el dolor, ¿ok? De 1 al 10, cuánto le duele como tal. Y dependiendo los síntomas que tenga el paciente y ustedes conociendo la fisiopatología de cada enfermedad, van a actuar. Sobre todo aquí, el plan de tratamiento es siempre agregarle un anticoagulante al paciente. Ustedes tienen un anticoagulante en farmacia o a la mano que siempre deben tener y que deben conocer que es la famosa aspirina de 100 miligramos, ¿ya? El ácido acetil salicílico. Ustedes pueden salvar la vida de un paciente anticoagulándolo en ese momento, ¿ya? También actúa como antiagregante plaquetario. Van a hacer que no se forme más trombo y eso, como tal, puede el paciente ya no presentar infarto agudo de miocardio por la angina que tiene en el momento, es decir, por el dolor de pecho. Ponerlo en la boca o por debajo de la lengua, llevarlo lo más pronto a urgencias médicas para poder realizar los exámenes médicos necesarios, entre ellos exámenes de sangre, electrocardiogramas, radiografías y todo lo demás, pero ya sería como tal un tratamiento individualizado, pero en emergencias en este paciente. Ese es el protocolo a seguir. Listo, doctor. Siguiente pregunta. ¿Qué signos clínicos y hallazgos en un electrocardiograma justificarían la derivación urgente a un servicio de cardiología? Muy bien, muy bien. Habíamos hablado ya del electrocardiograma, que es algo un poquito más complejo y poder estudiarlo como tal y tiene derivaciones. Para un paciente que llega con este tipo de signos y síntomas, hacerle un electrocardiograma es crucial, encontrando en el trazado alteraciones del segmento ST. Hay supradesniveles y hay infradesniveles también del segmento ST. Entonces, si hay alguna alteración en el segmento ST, ya sea supra o infradesnivel, sugiere que el paciente tenga alguna afectación en el corazón a nivel de los ventrículos. En este caso, entonces el corazón no va a poder bombear normalmente la sangre a todo el corazón, a todo el cuerpo y por ende, pues el paciente puede entrar en infarto agudo de miocardio. Entonces es crucial. Una vez encontrado en el electrocardiograma este tipo de trazado, inmediatamente llevarlo a una unidad de coronarios, nosotros decimos, para hacerle un cateterismo como tal, ¿ok? Tratar de sacar ese posible émbolo coágulo que puede haber dentro de las arterias en ese momento. Listo, doctor. ¿Qué diagnóstico diferencial debe realizarse para distinguir entre dolor torácico de origen muscoesquelético y uno de origen cardíaco en un paciente joven y deportista? Ok, ahí los exámenes de sangre son cruciales. Había leído también que le habían mandado exámenes a este paciente. Tienen ahí ustedes las troponinas, tienen CKMB, tienen mioglobina, ¿ok? Y también tienen péptido natriurético, ¿ok? Dentro de los exámenes, si bien es cierto, la mayoría de ellos se elevan en afectaciones cardíacas, pero también en otro tipo de lesiones. Por ejemplo, la mioglobina, si está elevada como tal,
Puede ser de origen cardíaco, sí, pero también puede verse a un ejercicio excesivo que hace que el músculo bote este tipo de proteína en sangre y haga confundirnos a nosotros que sea parte de una lesión de origen cardíaco. Pero lo importante es que ustedes tienen ahí troponina I, que ese sí es específico para afectaciones cardíacas. Tienen péptido natriurético, que esto se hace presente en afectaciones del corazón, sobre todo en las válvulas del corazón. Entonces, con eso de ahí, ustedes ya hacen un diagnóstico diferencial. Poder, como tal, derivar al paciente a la unidad de coronarios como tal, pero para poder en sí separar el dolor de un origen cardíaco de un músculo esquelético como tal. Pero son con exámenes de sangre. Listo, doctor, entendido. Eh, Siguiente pregunta. En caso de que el dolor se deba a un costocondritis o lesión músculo-esquelética, ¿cuál sería el plan terapéutico inicial más adecuado? ¿Medicación, fisioterapia o reposo? Muy bien. Primero, pues mantener al paciente en reposo. Una vez que el paciente ya se haya calmado y haber hecho todos los exámenes médicos necesarios y descartando de que sea de un origen como tal, este cardíaco, pues bien, sí, darle medicamentos para el dolor. En este caso tienen algunos de ustedes ahí. Tienen AINES que pueden usar diclofenaco, ketorolaco, hasta el mismo ibuprofeno como tal. Pero si ustedes ya ven que el paciente tiene un dolor más severo, pueden usar opioides. En este caso puede ser el tramadol. Fisioterapia también sería muy bueno, ya si el dolor no mejora ahí, para hacerle masaje o distintos tipos de tratamiento que mejoren la musculatura accesoria torácica que tenga el paciente, porque el dolor muchas veces de origen de costocondritis o alguna afectación de los músculos del tórax puede hacer sospechar de que sea de un origen cardíaco, pero la medicación analgésica va muy bien ahí, fisioterapia también va muy bien ahí, son mandatorios como tal hacer este tipo de procedimientos. Ok, doctor. Procedemos con la siguiente y última pregunta. ¿Qué criterios clínicos y funcionales deben cumplirse para autorizar el regreso progresivo del atleta a la actividad física tras haber descartado una patología grave? Ok, sí, importante es saber que al momento de que el paciente tiene un dolor de este tipo de origen torácico de pecho, todas estas, todas estas exámenes que ustedes tienen, troponinas, CKMB, péptido natriurético, son exámenes que aparecen positivos o elevados durante los 3 primeros días. Si ustedes le hacen este tipo de exámenes al paciente después de 3 días, es probable que estos exámenes ya como tal se hagan normales en sangre. Entonces, siempre el paciente, el primer tipo de síntoma, el primer signo de dolor que tenga el paciente, indicarle enseguida los exámenes, porque si ustedes dejan para segundo o tercer día, es probable que ya esté normal. ¿Ya? Entonces, primero mandatorio eso. Ahora, para poder que este paciente ingrese nuevamente ahí, hay que hacer todavía los exámenes complementarios. Electrocardiograma. Si hay afectación en el electrocardiograma, hacerle un ecocardiograma. En el ecocardiograma ustedes ya pueden ver la actividad que tiene el corazón en el momento que está bombeando. En el ecocardiograma ustedes tienen un indicador llamado fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Si esta fracción de eyección del ventrículo izquierdo, es decir, la cantidad de sangre que bombea el corazón al resto del cuerpo, es por encima o es mayor del 50%, quiere decir que la fracción de eyección, es decir, que la capacidad de bombeo de ese corazón está siendo normal. Y ahí ustedes como tal pueden decir al paciente que puede regresar a su actividad atlética normal. Y aún así ni tanto normal, sino que haciendo los ejercicios un poco más suaves y poco a poco escalonando hasta ver hasta qué tiempo como tal o hasta qué tipo de actividad puede soportar. Ahora, si esta fracción de eyección es menor del 50% hasta el 36%, de 50 a 36%, esto se llama fracción de eyección reducida. ¿Qué quiere decir al paciente? ¿Sabes qué? Puedes hacer ejercicio, pero no tan extenuante, un poco menos intenso lo que hacías antes, pero si el paciente desafortunadamente tiene una fracción de eyección menor del 36%, pues no, lamentablemente tiene que mantenerse en reposo. Sin este examen no podemos enviar al paciente que haga un tipo de actividad como las que estaba haciendo anteriormente. Listo, doctor. Muchas gracias. Damos por terminada la No se interpretación. preocupen, chicos, pasen bien, cuídense, gracias por
por tomarme en cuenta. Listo, que les vaya bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias.